semana pasada acompañé a mi hija adolescente de 15 años a un concierto de un rapero alemán que se llama Luciano. No estaba planeada esa ida mía al concierto. Ella tenía una entrada. Pero bueno, es una música que a mí no me gusta en lo absoluto. Un rap alemán que, bueno, a mí algunas cosas del rap me gustan, pero yo soy rockero, siempre he sido rockero. Pero resulté metido en la olla de ese concierto con mi hija en para una música que no me gusta en lo absoluto, pero salí realmente emocionado y realmente impresionado por el espectáculo. Rodeado de adolescentes, de teléfonos celulares grabándolo todo en cada segundo, con, bueno, un volumen absurdo, pero de los que yo estoy acostumbrado porque, bueno, yo soy rockero, me gusta ir a esos conciertos de rock que también tienen eh, niveles de volumen que rayan en el umbral del dolor. Y entonces, cuando me veía rodeado de esa gente, viendo una cosa que es espantosa, o sea, escuchando una cosa que es espantosa, pero viendo un concierto impresionante, un espectáculo impresionante. Y bueno, ya desde hace un par de años me puse a pensar en qué momento me convertí en mi papá. Y de esto voy a hablar en este episodio porque son un par de anécdotas y reflexiones que voy a dar sobre cómo mi adolescente me ha llevado a hacer cosas que mi papá hacía cuando yo era adolescente, específicamente con esto de los conciertos y la música. De modo que mi hija ha venido evolucionando musicalmente, no sé si evolucionando realmente, pero ha ido como cambiando su gusto, obviamente desde que era pequeña hasta ahora. Ella siempre ha escuchado música desde que era niña, desde que era una bebé. Pues bueno, todos los niños escuchan música y les gusta la música y bailan, pero ella ha ido desarrollando como una gran pasión hacia la música, hacia escuchar música, es todo lo que hace. Durante todo el día, unos audífonos, todo el tiempo escuchando música, cosa que hay que controlar obviamente. Pero hace unos 2 años empezó a escuchar cosas que, bueno, yo decía, wow, son cosas medio rockeras, son unos chicos alemanes que hacen rock, etc. Y dije, wow, a lo mejor entonces le va a gustar, le va a empezar a gustar cosas que a mí me gustan, vamos a poder ir a conciertos juntos, a escuchar bandas que a mí me gustan, etc. Y fue la primera vez que la acompañé a un concierto, tenía ella como 13 años. Era un concierto de un grupo de rock alemán, eran como un boy band, eran dos chamos, dos chicos, con una banda, pero eran medio rockeros, se llama Hero, o se llamaban Hero. Y era en un local más o menos pequeño, una especie de club nocturno, y estábamos ahí, era pequeño, y estábamos como en la olla, y era rockero, el volumen tal, y yo disfruté ese concierto con ella como nada. Y la vi que ella estaba gozándose su concierto, cantando, saltando, gritando, ella y yo solitos. Después fui viendo cuando, sobre todo entró a la secundaria, empezó a tener otros amigos, otras experiencias, etc. Empezó a cambiar. Ya no le gustaba ese grupo, del cual había comprado incluso un t-shirt, una franela, que después no se puso más nunca. Y empezó a interesarse en otros ritmos, otros estilos de música que se iban ya alejando poco a poco de esto, del rock. Empezó a escuchar como artistas más alemanes, más pop, y que se acercaban un poco más hacia el hip hop.
Y está bien. Entonces comenzó a escuchar una cantante muy famosa que se hizo aquí en Alemania a través de Instagram, un fenómeno que se llama Ailiva, una alemana con descendencia turca que canta como un pop bastante dramático, con ritmos a veces medio hip hoperos. Y es la Taylor Swift alemana, sin duda alguna, llenando arenas completas, y que se hizo famosa por Instagram. O sea, ella no sonaba en la radio para nada. Pero digamos que su audiencia eran todas niñas, adolescentes. Y entonces fue la primera vez también que fui a un concierto con ella de esa magnitud. Ya era una arena completamente sold out. Y bueno, yo digamos que me ofrecí para ir, aunque la música tampoco me decía nada, no me interesaba para nada. Pero esta experiencia de los conciertos para mí siempre ha sido muy importante. Me puse a escuchar la música, me puse a escuchar las letras también y entendí que era como una cosa, por eso digo que era como una música así como dramática, porque es esta muchacha que ha tenido como desamores y habla sobre eso, sobre corazones rotos, etcétera, que me pareció como muy desligado del público real de ella, que son niñas de 12, 13, 14, 15 años máximo, que obviamente no han vivido todavía esas experiencias, pero cantan esas canciones con una pasión y con una, ¿sabes? Como con una lealtad, digamos, hacia esta niña, hacia esta muchacha que canta, que es increíble. Y el concierto, bueno, ella fue con otras dos, tres amigas, fue una mamá de esas amigas también conmigo, y bueno, nosotros nos lanzamos al concierto y yo lo disfruté increíblemente, no por la música, sino por el espectáculo, por la atmósfera, por, por la experiencia y por ver a mi hija disfrutando ese momento. Entonces, ahí es donde uno entiende, ¿no? Cuando es padre, que no se trata de los artistas que no entiendes, no se trata de las letras, se trata de estar ahí, de compartir esas emociones, esos momentos con ella. Porque dentro de 20, 30 años ella de repente no se va a acordar mucho de las letras o de la música en general, se va a acordar de la experiencia como tal y de que yo estuve ahí con ella. Y eso era o es lo que es para mí más importante. Porque resulta que en el año, cuando yo tenía 14 años, yo era muy, muy rockero. Me gustaba el rock pesado. Y a Caracas, donde yo vivía, hubo un festival, un festival de 4 bandas de thrash metal, de rock realmente pesado. Y era Sepultura, la banda icónica de Brasil. Era Sacred Reich, una banda también en aquella época muy famosa, pero muy, muy dura. Eh, y por Venezuela tocaba una banda que se llamaba Baphomet, que en esa época también tenía mucha fama. Eh, y me acuerdo que fue el concierto en un estadio que se llamaba el Estadio de las Naciones Unidas. Eh, y obviamente mis papás no me iban a dejar ir solo, nunca. Porque sobre todo en Venezuela esa atmósfera del rock pesado era una atmósfera como malandra, como decimos nosotros, como prácticamente de criminales, ¿sabes? De vagabundos, de vagos. Y mi papá pensaba eso, de esa gente, ¿no? Yo porque soy su hijo, pero obviamente a él no le gustaba absolutamente nada que yo estuviera metido en esa onda. Entonces, yo no sé cómo lo convencí, o lo convenció mi mamá quizás, que no sé. Em,
a que nos acompañara a ese concierto, a mí y a mi primo, que tenía la misma edad. Em, Eso fue en el año 91. Y fuimos a las Naciones Unidas, a Napalm Dead. También estaba en el Building Block, también en ese concierto, Napalm Dead. La Sepultura, Sacred Reich, Napalm Dead y Baphomet. Una locura, una locura. Yo no estaba tanto metido en el thrash metal. A mí me gustaba el hard rock ochentero. Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row, esas vainas. Pero el Sepultura era una banda icónica y yo no sé, yo quería ir a ese concierto como diera lugar. Total que mi papá, que siempre había escuchado música clásica, en realidad mi papá no era mucho de escuchar música en general. Yo nunca realmente lo vi a él así disfrutando un disco, escuchando música. Él es un tipo más bien intelectual, de libros, etcétera, pero no tanto de música. Pero sí, si escuchaba algo, pues era básicamente música intelectual, música clásica. Si acaso habrá escuchado, qué sé yo, los Beatles, una cosa así, ¿no? Pero máximo. Entonces mi papá agarró, se puso unos blue jeans, se puso una chaqueta de cuero y nos fuimos para las Naciones Unidas, mi primo y yo, y él. Y me acuerdo que él se sentó así. Por supuesto, a mí me daba pena, ¿no? Yo tenía 14 años, iba a ese concierto con esos bichos locos, vestidos, bueno, con los pelos parados, ponquetos, con los blue jeans rotos y tal. Y yo iba con mi papá. Y él se sentó así en una banca de las Naciones Unidas. Nosotros, mi primo y yo, así como un poquito, así como alejados, como no, este señor no está con nosotros. Y arranca esa bacanal de concierto, donde, bueno, abajo la olla se estaban dando, pero durísimo. La música que era una cosa que te reventaba los oídos, que yo no sé cómo aguantábamos. Paga, 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 paga. O sea, trash metal del duro. Duro y trancado. Sepultura y Sacred Reich dándose, pero me acuerdo clarito que había un tipo, un rockero de estos locos, que tenía una muleta. No sé si estaba cojo o qué, pero él andaba con su muleta y él estaba en esa olla con esa muleta dándole trancazos a todo el mundo, porque no, eso era la violencia pura que se veía y se vivía en esos conciertos, que todavía se vive, pero es una violencia contenida, o sea, no es una violencia por violencia o por hacerle daño al otro, esa catarsis que se forman en esas ollas. Es eso, es una catarsis, es toda esa energía adolescente que se saca en ese momento y es como una comunión de tribu. Es realmente una cosa tribal, donde más bien uno se cuida el uno al otro, a pesar de que se ve violentísimo. Y son como unos bailes así de codos que si te metes mal te pueden dar y te rompen la nariz, pero en realidad ese no es el objetivo. El objetivo no es hacerle daño al que estaba ahí metido en la olla, sino esa experiencia tribal de esa energía que sale en ese momento de una forma que desde afuera se ve muy violenta. En fin, estaba este tipo dando con su muleta en esa olla y nosotros arriba y mi papá sentado, que bueno, nos veía como, ¿qué es esto? Estos son todos unos locos. Pero él se caló su concierto. Se caló su concierto, las 4 bandas las vimos completicas. Y bueno, cuando se acabó el concierto, el tipo viene y me dice, bueno, mira, sí, esto es una locura, pero yo creo que musicalmente Sepultura, esa banda que se llama Sepultura, es la mejor. Yo, bueno, coño, papá, tú sabes, haciendo análisis de thrash metal. Y yo decía, sí, tienes razón, pues Sepultura realmente es la mejor banda, es la que mejor sonó, eran los principales del concierto. Y mi papá lo reconoció como tal. Sin embargo, cuando salimos del concierto, se empezó a formar
una trifulca afuera, porque además entonces había mucha gente que se quedó, estaba completamente vendido, agotado el concierto, y hubo personas que intentaron entrar a la fuerza y estuvieron todo el concierto tratando de entrar. Y eso estaba rodeado de policías, la policía metropolitana, que para esa época era el enemigo número uno de los rockeros. De hecho, a mí me paró la policía metropolitana un día también porque venía como con camisa de mostricos que se dicen camisa negra e iba para un concierto y me paró la metropolitana, bueno, para ver si me encontraba droga y tal. Bueno, ese es otro cuento. Pero en este cuento, en este concierto en específico, cuando salimos, empieza una tirazón. O sea, la policía metropolitana empieza a echar tiros. Y no sé realmente si eran tiros de verdad, pistola, o eran perdigones, etcétera. En esa época, bueno, todavía no estábamos en la crisis donde habían manifestaciones prácticamente todos los días y nos acostumbramos a los sonidos de los perdigones. En esa época era más bien malandreo, pues. Y estos rockeros malandros, pues que estaban en plena batalla con la policía y empieza el tiroteo. Y mi papá, que íbamos en carro, mi papá lo que dice es tírense al suelo. A mi primo, a mí, nosotros, uy, 14 años asustados, nos tiramos al suelo, mi papá en el suelo y esa plomamentación con los rockeros malandros y la policía. Y bueno, eso no pasó de ahí y nos fuimos. Esa es la experiencia. Y bueno, eso se me quedó a mí grabado para toda la vida. O sea, mi papá que haya vivido eso con nosotros, que me haya llevado a un concierto de thrash metal que iba completamente en contra de todos sus valores, cultura, lo que él conocía como música. Pero él fue con nosotros, nos llevó. Estuvo ahí presente y esa es una experiencia, además para mí, emocional, que en mi vida se me va a olvidar y está presente como si hubiese sido ayer. Y lo mismo está pasándome a mí como padre en este momento con mi hija. Otro género, otra cosa, porque, bueno, es un rap horrible. Ya escucha ahora unas cosas que soy Central C y estos raperos alemanes, Lucio 101, no sé qué. Ya yo me lo sé porque, bueno, me los he tenido que aprender. Unas letras asquerosas, completamente violentas también, pero bueno, lo que yo escuchaba a esa edad, las bandas de rock, no tampoco eran unos angelitos, ¿no? Entonces no me puedo poner a juzgar tampoco, ¿no? Um, y está ahora esa conexión. Yo fui, digamos, avanzando, etcétera. Siempre me gustó el ir a los conciertos, me sigue gustando. Yo voy todos los años a todos los conciertos que pueda, sobre todo viviendo en Alemania, pues es mucho más fácil tener acceso a esos conciertos y esas bandas. Y bueno, mi hija que está ahora pues formando su propio gusto, su propia identidad, es lo que le toca, ¿no? Como adolescente. Y obviamente es completamente comprensible que los géneros de música a las que ella les interese, pues se alejen un poco de nosotros también por pura rebeldía, porque ella tiene que formar su propia identidad. Y eso es lo que se escucha hoy en día aquí en las generaciones de jóvenes. Entonces, bueno, está todo este contexto, ¿no? Tecnológico también, Instagram, esa influencia. Total que fuimos primero a ese concierto de Ailiva, donde yo quedé impresionado por la calidad realmente, no solo de la cantante, sino del espectáculo. Y después, incluso, fuimos a otro concierto el año que viene. Al salir de ese concierto, salieron las entradas para el tour siguiente y las compramos inmediatamente. Para mi sorpresa, el gusto de mi hija fue también moldeándose y fue como alejándose de esa artista, de esa Ailiva, que era un poco más como pop. Y empezó entonces con este interés puro de este rap como más cabilla, es lo que llama un deal londinense. Es una cosa que
o sea, musicalmente es incomprensible. O sea, lo que mi papá habrá pensado del thrash metal en aquella época es lo que yo pienso de este tipo de rap que escucha mi hija. O sea, todas las canciones suenan exactamente igual. Yo no entiendo ni una palabra de lo que dicen, ni en inglés, ni en alemán, ni en nada. Em, es un beat constante, muy como agresivo. En fin. Pero bueno, eso es lo que eso es lo que ella escucha, eso es lo que a ella le gusta. Y entonces ella me dijo, oye, quiero ir a este concierto de Central C, que es como el máximo rapero de este género deal londinense. Pero bueno, ya habíamos comprado las entradas de Ailiva para el nuevo concierto que no eran baratas. O sea, los conciertos se han puesto después de COVID impagables. Entonces, bueno, hay que elegir, o sea, no podemos ir a todos. Y ella entonces eligió vender esas entradas de Ailiva para comprarlas de Central C. El póster que tenía de Ailiva en su cama lo bajó, o sea, completamente mutando su propio gusto. Y ahora es Central C. Y me convence entonces para que la acompañe a ella y a otra amiga al Central C, al concierto. También en una arena no tan grande como la que fuimos a donde él iba, pero también completamente agotada. Y lo mismo, tal cual como en aquel momento mi papá, yo me senté, traté de darle su espacio también con su amiga para que disfrutaran ellas dos solas, como que el viejo este no nos da pena. Yo me alejé un poco, las dejé a ellas. Estábamos de todas maneras sentados, no estábamos en la olla, estábamos en silla. Pero ellas se separaron, se fueron un poco más adelante, yo me quedé atrás, las veía, etcétera. Y ellas se disfrutaron su concierto y era exactamente la misma sensación. Yo sentado tratando de descifrar esta música horrible, pero a la vez metiéndome en ella, ¿no? Como empezando a descifrar, ok, esta canción como que tiene unos patrones distintos, etcétera, un beat que es interesante, el espectáculo increíble. Que bueno, eso era algo que no existió en ese concierto de las Naciones Unidas con el que fui eso no era, ahí no había espectáculo ahí, eso era completamente desnudo y crudo, los cuatro tocando durísimo en el escenario, bueno, con luces y tal, pero no había un espectáculo como tal. Hoy en día todos los conciertos, bueno, con estas pantallas LED, láser, fuego, humo, en fin, todo lo que te puedas imaginar, el espectáculo increíble. O sea, él creó también como una escenografía, una casa donde él salía, etcétera. Había como una historia también en el espectáculo. Lo cual también pasó con Ailiva, había como un storytelling ahí dentro del concepto de todo el concierto. Y eso me encantó, pues. Me pareció brutal, me pareció buenísimo. Y salí de ahí, bueno, entusiasmado. No que me gustara la música y la voy a escuchar, pero entendí la conexión emocional de, de acompañarla, ¿no? Entonces, y entendí eso, que la música no es tanto que le guste o no, porque ella incluso no dice que, que entienda las letras, a pesar de que ella entiende inglés y se sabe las letras, y a veces las letras son muy em, también fuertes bueno, a veces estos machistas, pues son unos raperos que hablan de drogas y mujeres y este tipo de cosas. Pero eso a ella no le interesa, es una cosa como de identidad en cuanto, es eso mismo que yo hablaba antes de esas identidades tribales. Es lo mismo que sucede en este caso. Se convierte en un problema de pertenecer a una tribu. Y bueno, eso lo entendí, lo acepté, lo aceptamos, ¿no? No como padres. Es pertenencia, es rebeldía, es la tribu. Así como el rock fue una ruptura para mí, era la rebeldía total, pues ahora el rap lo es para ella. Entonces, bueno, eso fue pasando así.
Y luego, pues había otro artista, otro rapero alemán. Y yo dije, bueno, ok, ya está, no podemos gastar más, o sea, porque obvio, cada vez que ella iba a un concierto, que como les digo, cuesta un dineral, pues tenemos que comprar dos entradas, una para ella y una para mí. Entonces, es muchísimo dinero. Cuando vino este otro artista, que también era en el mismo año, donde ya habíamos ido a Iliva, donde ya habíamos ido a Central Cee, o sea, ya yo me había gastado mi presupuesto, además de mis conciertos propios. Mi presupuesto de conciertos para ese año estaba completamente agotado. Entonces dijimos, oye, no, para esto de Luciano, olvídalo, pues ya está, no podemos. Entonces, bueno, ella con su amiga y tal, no, que mi papá no quiere y tal. Y entonces ella arregló, la hermana de esta amiga, que es mayor de edad, etcétera, y también como que le gusta, dijo, bueno, pero vamos con mi hermana, le dijo la amiga, y tú pides que te regalen la entrada de cumpleaños, no sé qué y tal. Total que así fue, y dijimos, bueno, ok, vas con la hermana de tu amiga, ella las lleva, están con ella, y ya está, y así, pues gastamos lo que cuesta una entrada, no tenemos que gastar dos. Y ese fue el plan durante mucho tiempo. Llegó el día del concierto, esto fue la semana pasada. Y en este caso, ellas habían comprado para la olla, ya no era silla. Lo cual ya para nosotros era así como que, wow, ya va. La experiencia de ver los conciertos en la olla es muy distinta a verlas en silla, ¿no? Es mucho más peligroso, hay que estar más pendiente. Hay que entender cómo funciona. Además, ella, adolescente, niña, o sea, mujer, pues tiene que tener otro tipo de actitud hacia lo que está pasando en su alrededor, tiene que estar protegida de otra forma, etcétera. Estábamos un poco, la mamá sobre todo y yo, bueno, diciéndole, bueno, cómo comportarse, a qué prestar atención, hablándoles de nuestra propia experiencia, porque ella lo que quería era llegar temprano y ponerse de primera en la fila, etc. Le dice, bueno, tú sabes que ahí también uno puede, no te aplastan porque la gente empuja y si hay una olla y todo esto, en fin, dándole como el sermón de ir al concierto. Pero nada, la dejamos ir, ya estaba un poco, ya su primera experiencia de la que hablamos al principio tenía como 13 años y medio, ahora ya tiene 15 y medio, dijimos, bueno, ya ella ha ido madurando un poco, a partir de los 16 años aquí puede ir incluso sola al concierto. Todavía tiene que ser acompañada por un adulto, pero a partir de los 16 va sola. Así que tiene que ir aprendiendo y formándose también sus propias experiencias. Total que bueno, llegó el día del concierto la semana pasada y lo primero que me dice, bueno, pero yo quiero llegar temprano para hacer la cola porque como no es con sillas fijas, sino es en la olla, pues hay que llegar temprano para poder estar de frente. Y ella quería irse entonces a hacer su cola temprano, pero la amiga, o yo no sé si es más bien, era más bien la hermana de la amiga, decía, no, temprano no vamos ahí, qué fastidio, hace esa cola, hace frío, no sé qué, no, vamos más tarde o tal y qué sé yo. Entonces ahí se empezó como a desilusionar un poco mi hija. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Era un sábado, yo no trabajaba, estábamos libres, etcétera, por suerte. Y yo le dije, mira, yo te acompaño y hago la cola contigo. Y bueno, y después llega tu amiga con la hermana y se meten en la cola y entran y ya está, pero bueno, estamos más temprano para que puedan agarrar un mejor puesto. Y mi hija entonces, no, sí, qué bueno y tal, muchas gracias, chévere. Y así lo hacemos. Nos vamos temprano, puertas abren a las 6:30 o 7, pues no se sabía muy bien. Pero en principio habían dicho que abrían a las 7 las puertas, el concierto empezaba a las 8 de la noche. Y yo dije, bueno, nos vamos como a las 4 de la tarde, ya quería estar a las 4 de la tarde ahí. Que ya para mucha gente, para realmente los fan que están ahí desde la mañana, ya eso era tarde. Pero dale, no, tampoco es que nos vamos a ir a acampar ahí, ¿no? A las 4 de la tarde me fui con ella,
Había una colita, pero modesta. Dije, chévere, nos ponemos aquí. Ellas vienen a las 6. Dijeron que iban a llegar a las 6. Está bien. Nosotros hacemos cola 2 horas y es que se entren ahí cuando lleguen. Está bien. Empezamos a esperar. Se hacen las 6 de la tarde y la amiga no llega. No llega y no llega y le empiezan a escribir, no, que estamos saliendo. ¿Cómo que están saliendo? Que es tardísimo. No, sí, pero mi hermana y tal. Bueno, está bien. Vienen en carro, ponte que se tarden media hora. Está bien, llegan a las 6:30, si abren las puertas a las 7, bueno, todavía todo está bien. Resulta que se hacen las 6:15, 6:20 y se empieza a ver movimiento. Empieza a entrar la gente que había comprado Fast Lane como VIP, que entran primero. Y bueno, ya abrieron las puertas para esto. ¿A qué hora van a abrir? Cuando vemos, empezamos a buscar en internet, etcétera. No, que las puertas las abren a las 6:30. Y nosotros, a las 6:30 y esta gente todavía está lejos. Ahí empiezo yo a ver, oye, ¿qué hace? Porque cuando abran las puertas, yo no tengo ticket, ella tiene ticket, pero no la voy a dejar entrar sola a la olla. Y después cómo se encuentran con las amigas, etcétera. No. Me empiezo a poner nervioso y empiezo entonces a buscar en la aplicación para buscar las entradas, etcétera, tipo Ticketmaster. Y veo que todavía hay entradas, cuestan 80 euros. Y yo, coño, voy a tener que comprar la entrada solamente porque estas dos, no voy a decir el nombre, pero estas dos muchachitas con las cuales ella venía simplemente van a llegar tarde. No puede ser. Pero bueno, lo estaba pensando así, hablando con la mamá, no, que la compres, que no sé qué, tienes que acompañarla. Y yo no me decidía. Y vemos que abren puerta, mi hija prácticamente entra en pánico. ¿Y ahora qué hacemos? No voy a poder entrar, si las espero después no nos vamos a tener que parar lejísimos. Toda una catástrofe. Entonces, bueno, abren las puertas, empezamos a avanzar y les bueno, nos quedamos en la puerta, ya deben estar por llegar. Y eso va avanzando y vemos mientras le van mandando mensajes, no, que estamos acá, que no sé qué, hay cola, hay tráfico y tal. No van a llegar, no van a llegar temprano. Entro en pánico, bueno, nada, voy a comprar la entrada, 80 euros, qué carajo, voy a comprar. Y cuando le voy a comprar la entrada, cuando me voy a comprar la entrada para entrar con ella, ¡pum! Agotado, no hay más entradas. ¿Qué? Empiezo a sudar frío. Que no hay entradas, ¿qué hacemos? Tienes que entrar ahora tú. Y entonces quedamos en que ella entra, se pone a un lado, en la entrada hay, digamos, las puertas son de vidrio, de cristal, y digo, mira, te pones ahí en esta columna y yo te veo desde afuera y espero a que lleguen tus amigas y entran. Lamentablemente van a llegar tarde y no van a poder entrar a la primera fila donde tú querías ir, pero bueno, eso es lo que hay. Después tú verás cómo te las arreglas con tu amiga, le reclamarás lo que sea, pero no, ya está, no hay entrada, pues no podemos hacer nada. Total que hacemos así, la chama entra, se pone a un lado, justo donde están las puertas de vidrio, de manera que yo la puedo ver desde afuera, la puedo controlar. Obviamente veo como todo el mundo entra y corre para llegar a la olla, etcétera, y empezamos a ver que yo la veo que está hablando, está mandando mensajes como desesperada, yo del otro lado, pero qué vale. No llegan las amigas y no llegan las amigas. Total que yo voy a dar una vuelta a ver si hay una taquilla abierta donde hayan entradas. No hay taquilla, está todo agotado. La veo, regreso, veo que está ahí todavía. Veo otra, voy a dar otra vuelta y veo a dos muchachas que están con el celular así y en el celular tienen un texto discreto porque uno no puede revender entradas. Está prohibido, es ilegal, pero lo hace de todas maneras todo el mundo. Entonces, pero ellas discretas con el celular dicen, vendo 2 entradas en la olla. Y yo, ok, ¿cuánto quieres por las entradas? Me dice, bueno, ¿cuánto me das? Y yo pensando, oye,
está agotada, esto costaba 80 euros, no sé, déjame ver cuánto tengo en efectivo, te doy 50 euros. Y la chama me dice, dámelos. Le doy los 50 euros, me da la entrada y me voy para adentro, agarro a mi chama y nos vamos para la olla. Y así, entonces, entré yo a un concierto donde no tenía las más mínimas ganas de entrar, ni planificado. Yo tenía mi noche completamente planificada de otra forma, pero entendí que como padre me tocaba entonces hacer ese sacrificio. Y así fue, entramos y a pesar de que ya había entrado un gentío, nos pudimos encontrar un puesto justo enfrente de las barandas. Ella estaba feliz. Y como a la hora y media, llegaron las amigas. Llegó la amiga de ella con la hermana. Bueno, se metieron así y tal, poco a poco, y estaban ahí cerca de nosotros. No en la primera fila como mi hija, pero ahí, cerca. Así que bueno, yo llamo a mi esposa, le dije, mira, esto es lo que pasó, agarré la entrada, entré y bueno, mi esposa prácticamente me hizo, mira, te van a hacer un altar, o sea, eres un héroe y ella lo va a recordar por siempre. Y volví a entender que se trata de eso precisamente, ¿no? El estar ahí, el, el, el formar parte de esa experiencia que les marca la vida por siempre, porque a esa edad, como a mí me lo marcó a los 14 años, esta experiencia la marca ella para siempre. Vas a ver que yo como padre cumplí con ella eh, y estuve ahí en ese momento que para ella era extremadamente importante. Y pasó lo mismo. Empezó el concierto y yo quedé impactado. Me lo disfruté como cualquier otro adolescente. Las ollas que se hicieron por suerte en otros lados de donde no estábamos nosotros, así que no hubo el más mínimo peligro. Ella disfrutó su concierto, bueno, con su teléfono todo el tiempo fuera, grabando, haciendo fotos, etcétera, y yo ahí, tú sabes, sin saberme, pero ni la más mínima letra de una canción, moviendo la cabeza así, tú sabes, tipo, yo soy el rapero aquí. Me disfruté mi concierto, el show de luces, las pantallas, fuego, brutal. Y salí de ahí, pues, o sea, disfruté tanto como lo disfrutó mi hija y además tuvimos ese momento de padre e hija, de vínculo, el cual ella va a recordar para siempre. Entonces, en eso pensaba también cuando salí del concierto. Pensé en mi papá, pensé en el concierto de las Naciones Unidas con Sepultura y Sacred Reich y Napalm Death y Baphomet, cuando nos cayeron a tiros la policía metropolitana, que eso está incrustado en mi memoria para siempre como si hubiera sido ayer. Y mientras yo iba saliendo de este concierto con mi hija, que ella venía con una cara de felicidad y satisfacción porque además cumplió lo que ella quería, que era estar así en la primera fila, que el tipo la viera a los ojos mientras cantaba y el espectáculo gigantesco, etcétera. Salí yo agotado y destruido, pero feliz, como ella. Así que quizás no me gusta su música, pero me gusta estar ahí. Ahora entiendo también a mi papá y lo seguiré haciendo hasta, hasta que pueda, pues, hasta que me den las piernas, seguiré haciendo lo mismo porque entendí que lo importante es estar ahí emocionalmente, físicamente y que además lo disfruto de igual forma independientemente del género musical. Así que espero que ustedes tengan experiencias similares con sus hijos, si los tienen, adolescentes o no. Y les recomiendo, bueno, eso, que estén ahí. Y a lo mejor no es un concierto, a lo mejor es otro tipo de cosa, es deporte, a lo mejor este, hacen algún tipo de deporte que a ti no te guste, pero lo importante es estar ahí, presente y
formar ese vínculo que perdurará por el resto de sus vidas. Hasta un próximo episodio. Es Javier Agudo por Instagram, X Agudo o El Quinto Piso Podcast. Chao.